Cimientos, un plano para construir una relación con Dios. La semana pasada vimos la bendición de sentirnos perdonados cuando nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido y humillado, y cómo Él nos limpia de toda maldad. Ya no tenemos que vivir en la continua vergüenza y suciedad, sino que podemos experimentar la paz del perdón a través de creer por fe que Jesús murió en la cruz, no solo para que tuviéramos la vida eterna, sino el perdón de pecados. Sabemos que mientras vivamos en este mundo, tendremos que luchar con esta naturaleza pecaminosa, y es por eso que cada vez que caigamos en pecado, tenemos este gran recurso de ir confiadamente al pie de la cruz y dejar allí nuestra carga. Esta semana vamos a avanzar aún más a estudiar la vital importancia de entender lo que es el ser un discípulo de Cristo, como Él me discipula a mí a través de su palabra y la gran responsabilidad que tengo como creyente de discipular a otros en su vida espiritual. Debemos crecer en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Hay un pasaje bíblico muy hermoso en Romanos 12, versículo 1 y 2, que dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a estudiar dos principios que podemos aprender en cuanto a lo que Dios desea de nosotros. Primero, Dios desea que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. Y segundo, Dios desea que seamos transformadas mediante la renovación de su mente. En el primer principio, una vez que hemos recibido a Cristo en nuestra vida y el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, inicia en nosotras un proceso de transformación y se llama la santificación. Antes de haber iniciado este proceso, realmente vivíamos sin un sentido de qué era bueno y malo delante de Dios, buscando agradar solo nuestra naturaleza pecaminosa, y así podíamos pasar en desobediencia o pecado por mucho tiempo sin que nos doliera mucho, pues parte de este estado anterior sin Cristo es parte de cómo la conciencia se va cauterizando y no vemos ni sentimos el pecado con sensibilidad. Estamos, como podríamos decir, muertos y ciegos espiritualmente. La palabra de Dios dice en Efesios 2, 1, 2, que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces estábamos muertos espiritualmente antes de conocer a Cristo. La palabra dice también que estábamos ciegos en 2 Corintios 4, 3, 4, y el pasaje dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios nos recuerda en este pasaje también de Romanos 1:2 que, contando con la misericordia de Él, su deseo y ruego es que cada una de nosotras en adoración espiritual
ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo para agradarle a Él. En mi caminar con el Señor, por más de 25 años, he experimentado el desafío de este principio bíblico. ¿Cómo puedo, en términos prácticos, presentar mi cuerpo en adoración espiritual? ¿Cómo puedo ser un sacrificio vivo y santo? ¿Será que tengo que dedicarme a la vida religiosa? ¿Será que tengo que apartarme de todo lo terrenal e irme a vivir en un monte alejado de comida, bebida, placeres de este mundo? ¿Qué es lo que realmente debo hacer como mujer, esposa, mamá, miembro de familia, amiga, trabajadora? En este estudio de cimientos vamos a ver la importancia, por eso, de vivir minuto a minuto una relación con Dios y cómo Dios nos provee esa muerte en la cruz para mantenerlos limpias de pecado. Ser un discípulo de Cristo implica tener también unas disciplinas, un ejercicio espiritual para tener ese cuerpo vivo y santo. Y eso es la oración, que es como yo me comunico con Dios. Hablar, conversar con Dios, el estudio de la palabra de Dios todos los días, es como Dios me habla a mí y te habla a ti. Confraternidad, amistad con otros hermanos en Cristo, mantenernos en estudios bíblicos, ir a nuestras iglesias los domingos, crecer en nuestra fe y compartir las buenas noticias de Jesús. Muy importante la actitud que tengamos a estas disciplinas, invertamos en la oración, el estudio de la palabra, la confraternidad con hermanos y compartir las buenas nuevas. Estas disciplinas nos van a llevar a ser unos verdaderos discípulos, seguidores de Jesús. El segundo principio que hemos aprendido de Romanos 12 es: Dios desea que seamos transformadas mediante la renovación de su mente. A las mujeres en general nos gusta mucho las renovaciones. Renovamos el vestuario cuando ya ha pasado de moda, o renovamos la sala cuando la pintura se avieja, renovamos el baño cuando ya cumple su propósito y las llaves no funcionan como deben, y así nos la pasamos la vida renovando. Yo sé que en nuestros países no es tan común, el costo a veces es demasiado, pero aunque no tengamos grandes cantidades de dinero, no las ingeniamos para renovar. Tengo una amiga que una vez me preguntó: ¿has comprado ese jarrón nuevo, Margarita? Yo le dije: no, solo lo cambié de sitio. Y aún a veces, aunque he hecho grandes remodelaciones, solo cambiar las cosas de un sitio a otro me hace sentir diferente y es muy rico. Dios quiere que renovemos. Dios desea una remodelación con nosotras. Él es el arquitecto. Él ha puesto el cimiento y está haciendo unos cambios hermosos en nuestra vida para vernos más bellas. Dios nos renueva nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Por eso en Romanos 1:2 nuevamente dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué implica no amoldarnos al mundo actual? De nuevo, ¿será que tengo que irme a vivir a una isla lejana donde no exista ninguna distracción para adorar a Dios? Dios me está diciendo que hay dos maneras de vivir, implícitamente, una que es la que agrada al mundo y otra es la que lo agrada a Él. Dios me ha creado, Dios me ha adoptado como su hija. Cuando yo lo acepté por fe en mi corazón, Dios me ha sellado como propiedad de Él con su Espíritu Santo. Dios me ha dejado su revelación perfecta en un manual que es la Biblia, su palabra, un libro de principios donde ya no tenemos que adivinar qué está bien y qué está mal.
Dios desea que con una actitud de disciplina y obediencia nos acerquemos a Él para que en oración leamos y apliquemos estos principios a nuestra vida para llegar a ser mujeres conforme al corazón de Dios. Posiblemente llevamos toda nuestra vida creyendo que las cosas se hacen de cierta manera, pero ya hemos aprendido que hacerla fuera del plan de Dios ha producido dolor. Siempre que obramos fuera de los principios de la Biblia, estamos pecando, estamos desobedeciendo a Él y las consecuencias del pecado vienen. Dios siempre nos perdona, pero tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Renovar nuestra mente implica sacar algo para colocar algo nuevo, sacar los conceptos equivocados que antes teníamos para aprender unos nuevos, sacar a veces la basura para poner una bolsa nueva y fresca y llenarlas de cosas buenas. Dios desea que iniciemos ese proceso en nuestra mente y así pasará a nuestro corazón para que con esos deseos profundos le obedezcamos a Él. Es un proceso de disciplina, es un proceso de toda la vida. Nos vamos a seguir equivocando, pecando, pero la idea es que lo hagamos cada vez menos. Esa perfección la alcanzaremos cuando estemos cara a cara con Él en el cielo. Jesús no solamente quiere que lo sigamos a Él, que seamos discípulas de Él y que podamos crecer en nuestra vida espiritual, sino nos ha dado una gran comisión que lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En conclusión, Dios no solo desea que le sigamos, sino seamos transformados, renovados por su palabra a través del Espíritu Santo y nuestra obediencia, sino vayamos a ser más discípulos. Ese es el propósito de nuestra vida, ser bendición para los demás. Dios nos promete que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Ahora, amigas, unas preguntas para reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida todavía no estás adorando a Dios como sacrificio vivo y santo? ¿Qué disciplina debes ejercer para ser más una sierva de Jesús? ¿La oración? ¿La lectura y meditación de la palabra? ¿La obediencia? Ora a Dios que en su infinita misericordia te ayude a vivir cada minuto una vida que le honre a Él, que seas renovada en su mente con su palabra y puedas ser un discípula obediente a Él, y que cuando venga la tentación de pecar, recuerda que Él te ayudará a resistir, pues Él es fiel. Espero que este devocional haya sido una bendición en tu vida, como lo ha sido en mi vida. Dios te bendiga.